Muchas gracias. Damos al Señor. Se me hizo corto el tiempecito de oración. Gracias por el amor de Dios. Gracias, Señor. El amor de Dios no fluctúa, siempre es constante porque Él es amor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra poderosa, maravillosa en nosotros, en tu iglesia. Recibe, Señor, reconocimiento. Espíritu Santo, recibe nuestro amor, nuestra gratitud por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Tenemos el privilegio de tener la palabra. Quisiera invitarles, especialmente a los varones, a que vengan a las 10:30 a orar antes de la reunión. Somos poquititos, pero no los invito así a un ritual o a una situación que tiene un cierto sentido, digamos, piadoso, pero no, yo los invito a venir. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario porque estos son tiempos difíciles, son tiempos malos, son tiempos donde el mundo y Satanás están arreciando. Muchos de ustedes, seguramente todos, no sé, vieron los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La inauguración de los Juegos Olímpicos. Es una bofetada a todo lo cristiano. Pero eso es un ejemplo. Hay muchos gobiernos que se mueven para ir corriendo a la iglesia, corriendo a los cristianos, porque la gente quiere instalar, los que no son del Señor, quiere instalar una ideología, una ideología demoníaca, satánica. Entonces nosotros tenemos que ser valientes, fuertes, salir de la cama más temprano, porque esa oración juntos en la mañana tiene poder. Esa oración juntos va a establecer protección sobre esta congregación, sobre cada hermana, cada hermano, cada niño que se junta acá. Es una práctica que la iglesia necesita tener, orar y estar ahí en la brecha, porque los tiempos son malos. Amén. Así que animémonos a eso. Muy bien, hoy día vamos a comenzar con la introducción al libro o la carta, digamos, a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 1. Yo voy a ir por los pasajes de los versículos del 1 al 17. Del 1 al 17. Esta epístola, esta carta a los romanos es muy importante.
Es la más larga que escribió Pablo. Y es una carta doctrinal, es una carta que establece la base doctrinal del cristianismo. Es muy importante. Yo un poco le tenía un poco temor a que iniciáramos un estudio congregacional de esta carta, porque es muy profunda. Pero que el Señor nos ayude, a los que vamos a estar aquí, nos ayude a expresar algunas de las cosas más relevantes de las profundidades doctrinales de lo que Dios ha querido para el ser humano. Está aquí, en esta epístola. Fíjense, copié aquí, por ejemplo, lo que ha producido esta carta en mucha gente y aún en nosotros. Me acabo de acordar de algo que me sucedió muy especial. Cuando yo volví a la iglesia después de un terremoto en mi vida, que tenía que ver con mi separación, etc., volví a la iglesia y una noche, en una reunión, por ahí por la calle Seminario, bueno, vinieron unos pastores de Estados Unidos, vinieron, que eran amigos de la iglesia, digamos, eran pastores de la iglesia donde Peter Floyd, no sé, algunos se deben acordar de él, estaban en Washington, en el estado de Washington, no en la capital de Estados Unidos, sino arriba, allá cerca creo que de Alaska. Bueno, pero ellos vinieron y ministraron la llenura del Espíritu Santo. Ellos iban a orar por cada el que quisiera recibir. Teníamos esa luz, yo ahora pienso un poquito distinto, pero en el fondo ellos iban a orar por cada cual que no hubiera recibido, según ellos, el Espíritu Santo, pero ellos estaban hablando no de esa recepción del Espíritu Santo que se produce cuando nosotros creemos, porque en ese momento recibimos el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tal como está en la Escritura, y que aconteció en Pentecostés y de ahí varias veces, digamos más, ¿no es cierto? Bueno, ellos entonces iban a orar para que recibieran esa capacitación, esa presencia, ese don del Espíritu Santo sobre cada creyente. Bueno, ok, ese es el contexto. Y yo pasé, porque yo, habiendo sido bautista, no tenía idea del Espíritu Santo, no sabía nada del Espíritu Santo. Pero yo pasé, porque ahí estaba yo sediento de todo lo que viniera y arreglara, por favor, mi problema de mi corazón. Así que yo pasé, oraron por mí y entonces una de las evidencias de la oración que se producía era que el candidato, digamos, sobre el que estaban orando, hablaba en lenguas. O otros se caían, o otros tenían expresiones emocionales correctas, nada así como de tirar las sillas para arriba o ese tipo de cosas, ¿no? Pero era todo un ambiente espiritual. Bueno, oraron por mí y efectivamente a mí no me pasaron muchas cosas, pero sí recibí una palabra que para mí era extraña, yo no la inventé, vino así, y era una palabra y era Arí. Y yo no sabía, ni hasta el día de hoy sé lo que puede significar Arí,
Pero en todo caso, yo con esa palabra, que lo pasé bien. Porque yo era ari, 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 ari. Y así, pasaba bien. No eran más palabras que esa, pero era extraña porque yo no la inventé, ni sabía qué es lo que era. Bueno, pero esa noche, cuando recibí esa administración y recibí esa palabra, me fui a mi casa y ocurrieron dos cosas. Llegué a la casa y Camila, que tenía 3 años, estaba con 40 grados de fiebre. Y entonces yo venía llenito del Señor y entonces oré por ella. Y le di, junto con orar, le di una aspirina o algo así. Debe haber sido una aspirina de niños. Pero la oración anduvo más rápido que la aspirina. Gracias, Señor. Porque a veces uno es como que... Bueno, y a los minutos, la Cami estaba pero perfecta, sin fiebre. Aleluya. Bueno, así que ella se durmió, eran más o menos las 11 de la noche, y entonces yo tomé la escritura y abrí, se me abrió, voy a decir, porque a veces uno hace esto y abre nomás, y se abre la epístola a los romanos, Y esa noche la leí enterita, los 16 capítulos de un viaje. No podía parar. Y el Señor me iba dando y dando y dando y dando la epístola a los romanos. Claro, porque el Señor en esa noche resumió, por decir así, en la lectura de esa epístola, recibió todo su consejo, todo lo que el amor de Él, todo lo que Él había hecho por mí, todo estaba ahí. Fue una bendición que se estableció en mí esa noche. Fue increíble. En el año 386 había un hombre que tenía un conflicto, 386, que tenía un conflicto muy tremendo en su vida. Él sabía de Cristo, pero no se podía entregar al Señor, y él era muy mujeriego. Entonces él sabía que si se entregaba al Señor iba a tener que dejar ciertas costumbres. Pero él tenía, más allá, digamos, de ese conflicto, él tenía el conflicto de cómo ser hijo de Dios, cómo era esto de entregarse completamente al Señor y cuál iba a ser la obra del Señor. Tenía un lío en él. Y dice la historia que él estaba en el patio, en un patio quizás de su casa, no me acuerdo bien, pero estaba en el patio de su casa, sentado debajo de un árbol, pensando, así medio conflictuado interiormente, y de repente unos niños en la casa de al lado, en el patio, no sé cómo serían los cercos en ese tiempo, 386, después de Cristo, por supuesto. Entonces, pero habían unos niños que estaban jugando un juego, y los niños corrían y se reían y decían, y el juego se llamaba toma y lee, decían los niños, toma y lee, y corrían y todo eso. Y le empezó esa cancioncita de los niños, le empezó como a golpear en su oído, en su corazón, en su ser, toma y lee. Y este hombre fue y leyó Romanos. Leyó Romanos.
¿Y qué leyó? Dice, en un rollo, dice, un rollo que estaba tirado allí cerca, lo abrió y empezó a leer. ¿Y qué leyó? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y parece que le estaba hablando a él, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! No leyó más, no tenía que hacerlo, era palabra revelada. ¿Quién era ese señor? San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, y se convirtió. Leyó Romanos 13, esos versos, y se convirtió. Y llegó a ser el teólogo, uno de los padres de la iglesia. En el año 1513 había otro hombre, un sacerdote, que estaba muy conflictuado con las cosas de Dios. No sabía, no entendía, sabía que había algo más, pero lo que él estaba haciendo, siendo un sacerdote, no era. Algo profundamente le pasaba, estaba conflictuado con la iglesia católica, de la cual era el sacerdote. Y entonces dice que él estaba un día predicando, una misa, estaba predicando sobre un salmo. Y todo lo que pudo entender de ese salmo estaba predicando sobre el Salmo 31. Y dice, bueno, pero Dios es justo. Y lo único que yo puedo ver es que si es que Dios es justo, yo estoy absolutamente condenado. No tengo vuelta. Y entonces se encerró en la torre. Es muy famosa esa expresión porque él subió a la torre de la iglesia y se encerró y no quería salir hasta tener una salida a su conflicto. Yo soy pecador, yo no puedo. Yo trato, pero yo sé que no puedo. Y Dios va a tener toda la razón si Él me condena, porque Él es justo y yo soy condenable. Y ahí estaba él, encerrado en la torre. Dijo, no salgo de aquí hasta que tenga luz sobre esto. Y él leyó Romanos. Y leyó Romanos capítulo 1, verso 17. Y que dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y esto le hizo un clic tan profundo que él empezó a estudiar que la salvación, la justicia de Dios, no era por las obras, sino que era por la fe en Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Lo que para nosotros es bastante natural decirlo ahora, porque lo entendemos hasta el cansancio, pero este hombre que era Martín Lutero, recién lo entendió ahí. Tú eres salvo por la fe y no por las obras, porque ciertamente por las obras Dios en su justicia puede condenarte y nadie va a tener nada que decir, pero por la fe en la obra de Jesucristo, tú eres salvo. Aleluya. La justicia de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Y qué pasó con Lutero? Bueno, todos ustedes conocen lo que pasó con Lutero. Él cambió su vida, él puso todas las cosas que puso ahí en la puerta de la iglesia y comenzó la reforma. Es decir, la reforma venía gestándose por hartos lados, pero Lutero estableció ya fuertemente la reforma y ahí
se produjo entonces esa separación después ya entre las iglesias reformadas que se llaman y la Iglesia Católica. Así que una persona más que a través del libro de los Romanos, que es el que nosotros vamos a atacar en meses, mira lo que ocurrió, tremendo. Y un tercer caso sucedió después, en mayo de 1738. Se produjo una cosa parecida, para no alargarme más, se produjo una cosa parecida. Alguien que ya estaba en los caminos, pero que era un cristiano a medias, que no entendía, no estaba comprometido, pero leyó Romanos y se dio cuenta de la obra de Jesucristo para salvarlo. Y él puso su fe, él creyó, él se convirtió a la luz de lo que estaba revisando en Romanos, especialmente en los capítulos 7 y 8. Este hombre también se llama John Wesley, tremendo hombre de la cristiandad. Y así, muchos. Porque aquí la doctrina, la palabra, es poder del Espíritu Santo para convertirnos, para entender de qué se trata en realidad. Y esta carta que Pablo escribió a los romanos es el resumen de la doctrina, el resumen de lo que es el Evangelio. Amén. Y por eso que tenemos que entenderla, tenemos que revisarla, tenemos que memorizar muchos de los pasajes, porque son el sustento sólido de lo que nosotros creemos y en lo cual nosotros confiamos. Amén. Amén. Vamos a ir revisando. Bueno, obviamente esta carta fue escrita por Pablo. Más bien él la dictó, porque fue escrita la mano de un amanuense, como se llama, ¿cierto? Y de un hermano que se llamaba Tercio. Pero Pablo, parece ser que tenía un problema de sus ojos y todo, bueno, pero él la dictó. Más o menos entre los años 53 y 58, algunos dicen hasta el 57, pero bueno, un año más, un año menos en ese tiempo, para nosotros es como situarlo entre el 53 y el 58, vamos a poner. ¿Dónde la escribió esta carta? Pablo la escribió en la ciudad de Corinto. Es interesante para que entendamos el contexto, lo que les quiero contar. Él la escribió en la ciudad de Corinto, o sea, bien arriba de Israel, en la parte, digamos, la parte griega, por decir así. ¿No es cierto? Corinto era una ciudad griega. Él estuvo ahí en esa ciudad, pasando por ahí en su tercer viaje misionero. Él estuvo ahí como 3 meses, en invierno. Así que paró ahí en la ciudad de Corinto, estuvo 3 meses y era temporada de invierno. Así que me imagino ahí con un fueguito de leña, escribiendo, digamos, dictando esta carta en Corintos. Pero a la sazón, él ya tenía como 20 años de predicador. 20 años más o menos habían pasado desde aquella experiencia en que Jesús lo botó del animal, camello, caballo, burro, lo que hubiera sido. Pero podría ser un caballo porque él iba como rápido para perseguir a los cristianos.
Pero habían pasado 20 años. Era un tiempo para escribir, y él dijo: voy a escribir a la iglesia de Roma. Porque él tenía planeado visitar a la iglesia de Roma, pero porque tenía mucha intención en su corazón, pero primero tenía que ir a Jerusalén. Y en Hechos 21, si me ayudas, Hechos 21, del 10 al 14, dice: llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este profeta vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y entonces dijo una profecía. Así dice el Espíritu Santo: de esta manera, así como él se ató con el cinturón de Pablo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, o sea, a Pablo, y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros, por lo menos era Pablo y Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, que Lucas era parte del equipo, estaban ahí en Corinto. Y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera entonces a Jerusalén, que no fuera a Jerusalén. Pablo dijo: bueno, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: bueno, que se haga la voluntad del Señor. Pero Pablo, ahí estando en Corinto, fue advertido por el Espíritu Santo y este profeta Ágabo de que él iba a ir a Jerusalén y a lo mejor la cosa no iba a estar muy bien. Entonces, con mayor razón, él empezó a decir: pero ¿y si resulta que en Jerusalén me pasa algo y no puedo ir a Roma? Entonces dijo: voy a escribirles adelantadamente una carta con todo lo que tengo que decirles. Bueno, y si voy, bien, y si no voy, van a tener esta carta doctrinal. Ese era el contexto de lo que Pablo tenía que decirles. Por eso que Romanos es una carta distinta, diferente a las cartas que Pablo les envía a las otras iglesias, a Éfeso, a los Gálatas, en fin, otras. Esta es una carta que no habla de los problemas precisos de la iglesia, sino que habla de la doctrina, habla del mensaje de Dios, de quien Pablo es mensajero. Es una carta distinta, es una carta doctrinal, que no se dedica a los problemas puntuales de la iglesia, como la que mandó a los Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios. Él ahí le está hablando de los problemas que le presentaron, problemas que estaban pasando en la iglesia. Pero esta carta es distinta, es una carta que habla de la doctrina, una carta adelantada por si su vida llegaba en Jerusalén hasta ahí nomás. Y de hecho, ¿qué ocurrió? Es interesante lo que ocurrió ahí en Jerusalén. Se armó un lío tremendo con los judíos, incluso los hermanos de la iglesia ahí en Jerusalén, Santiago y otros,
le dijeron, ¿sabes? Ten cuidado, porque resulta que aquí la cosa está mala. Te están diciendo que tú tienes que, estás predicando que toda la circuncisión, que todas las prácticas judías ya no corren. Y eso para los judíos era pero terrible. Así que cuídate. Y le dijeron, mira, ¿sabes? Vamos a hacer algo. Vas a ir con estos hermanos, vas a ir a la sinagoga y van a participar de la, llamémosle, ritual, fiesta o como se llamara, no sé, de la purificación. De tal manera que cuando los judíos, digamos, te vean que andas en esas, entonces digan, no, si Pablo en realidad está respetando todas nuestras prácticas judías. Pero el lío se armó y pueden leerlo ahí, es bien entretenida la historia, pero la cuestión es que al final lo empezaron a apedrear, a perseguir, lo querían matar al pobre Pablo ahí en Jerusalén. Y tuvo que, como era tal el alboroto, vinieron los carabineros, por decir así. Vinieron los romanos, los soldados romanos, con Félix era el que estaba mandando ahí en ese momento. Pero vinieron los soldados romanos, lo agarraron y lo guardaron porque iba a ser el desastre. Y entonces después ahí lo apresan a Pablo. Él cuenta su testimonio, mira lo que pasa, déjenme decirle, él cuenta su testimonio, etcétera, pero como los judíos insistían en querer matarlo, querían hacer un complot, etcétera, etcétera. Pero ahí quedó guardado Pablo por 3 años, porque después como era tan peligroso para su vida, lo llevaron a otra ciudad, a Cesarea, y ahí quedó 3 años. Al final lo iban a juzgar y todo eso, y como Pablo vio que la cosa estaba pero muy peliaguda, que de ahí no iba a salir, y lo iban a castigar y todo eso, entonces él dijo, bueno, ¿sabe qué? Yo apelo al César, porque yo soy romano, así que no quiero que me juzguen aquí en Cesarea, yo apelo al César. Quizás no se daba cuenta Pablo que al apelar a César, César estaba en Roma y de alguna manera iba a ir a dar a Roma. Y de hecho fue a dar a Roma. Pero ya no por sus propios medios, sino que fue llevado a Roma, donde él quería ir después de Jerusalén. Así las cosas. Esta iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. De hecho, él no conocía a los hermanos de Roma. A algunos conocía. Por ejemplo, estaban allí Priscila y Aquila en Roma. Y otros. Pero era gente que él había conocido en sus viajes en otras ciudades. Porque la iglesia en Roma fue fundada, no se sabe quién fundó esa iglesia, pero fue fundada por gente que no eran predicadores, evangelistas, misioneros, no, sino esa iglesia se formó por comerciantes, por gente que transitaba por Roma, porque ahí había negocios, ¿cierto?, de Asia, desde Egipto abajo, etcétera. Era una ciudad muy importante, así que allá iban a dar mucha gente. Y entre esa gente había cristianos. Había cristianos judíos y también 2 tipos de cristianos judíos. Lo digo esto para que cuando ustedes lean los pasajes y también en otras cartas,
por ejemplo, cuando se produjo el lío ahí de que donde se nombraron los diáconos, ¿no es cierto? Porque dice que había problemas entre las viudas o las señoras que necesitaban ayuda griegas y judías. Pero no era tanto así, porque yo entendía también que eran viudas griegas y otras judías. No, lo que pasa es que casi todas eran judías. Lo que ocurría en ese tiempo es que el Imperio Romano quería tener una cultura lo más uniforme posible en todo el imperio. Y esa cultura no era precisamente la cultura romana, sino que era la cultura helenista de los griegos. Entonces había muchos judíos que incluso sabían hablar griego. Y hasta Pablo sabía hablar griego. Entonces cuando está hablando de judíos que iban a la sinagoga, etcétera, pero de judíos helenistas, por decir así, judíos que habían adoptado la cultura griega. Y por eso uno puede detectar después en las cartas, en otras cartas, que Pablo hace referencia a ciertas prácticas griegas, porque estos judíos captaban muy fácilmente, digamos, era muy atractivo todas las cosas que tenían que ver con los sabios griegos. Pero el caso entonces es que esta iglesia no fue fundada por Pablo. Pablo no la conocía exactamente, sino solo algunos. Y le envía todo este resumen doctrinal a ellos. La cultura del imperio, al que comentaba recién, tenía una ventaja grandota y tenía una tremenda desventaja para los cristianos. La ventaja era que lo que se hablaba en una ciudad al norte del imperio era más o menos parecido a lo que se hablaba en las ciudades del sur del imperio. Porque como decía, el César, parte de la política del César, de los romanos, era uniformar. Era como la Unión Europea hoy día, ¿no es cierto? O sea, tú no necesitas visa para pasar de Alemania a Austria. Tú pasas nomás. Nadie te pide aquí documentos como cuando se pasa aquí a Argentina, sino que era una comunidad donde pasaba la gente para allá y para acá, el comercio iba y venía sin mayores restricciones, lo cual para el cristianismo era muy bueno, porque se pasaba con toda libertad a través de todo el imperio. Pero lo malo era que la figura del César era tremendamente relevante, importante. Todos en el imperio tenían que adorar al César. Así que imagínense, cuando alguien viene con que hay que adorar a otro Quirios, entonces ahí se producía un tremendo problemazo. Así, ese era el contexto de la iglesia de Roma. Un otro dato, entre otras cosas, tuve que hacer esto anoche a la luz, una buena parte a la luz de las velas, porque en mi casa no hay luz. Estábamos con velita. Así que entonces por eso un último dato referido a la iglesia en Roma. Nosotros hemos escuchado de repente que dicen es que ellos no tenían la escritura la tenemos nosotros. No, no es así. La escritura, ellos tenían, ¿cuál escritura tenían? Una que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es la escritura, el Antiguo Testamento escrito en griego. Esa es la escritura que tenían
que tenían estos judíos de la iglesia en Roma, tenían acceso a esa Biblia, por decir así, de la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque creo que un gobernador, alguien así de élite, le dijo a 70 sabios, interesante este dato, fíjate, le dijo a 70 sabios que tradujeran el Antiguo Testamento al griego, pero no juntos, sino que uno por uno, cada uno en su casita. Y resulta que cuando compararon el trabajo que hicieron estos hombres sabios, era idéntico. Idéntico. O sea, tradujeron lo mismo, sin saber unos con otros, tradujeron la misma al Antiguo Testamento. Y por eso se llamó la Septuaginta. Eso es lo que tenían los judíos en sus sinagogas, en las iglesias que no eran en Israel, sino que eran en las iglesias fuera de Israel. Ellos tenían la palabra en griego. También en hebreo, pero mayormente en griego, porque la cultura era una cultura helenista, una cultura muy influenciada por la cultura griega. Bueno, sigamos porque recién estamos en el versículo 1. Así que Pablo dice, siervo de Jesucristo. Siervo, como hemos aprendido, es doulos, que es esclavo, pero no tiene esa connotación de esclavitud así miserable, sino que tiene una connotación de una dedicación absoluta y completa al Señor. En ese sentido, él es siervo de Jesucristo, llamado él, Pablo, a ser apóstol, o sea, enviado, apartado para el Evangelio de Dios, apartado, puesto aparte, digamos, tiene una misión precisa, una dedicación precisa para el Evangelio de Dios. Pablo dice aquí que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Esto no es una cosa mía, dice Pablo. Este es el Evangelio, una noticia de Dios, de la cual él es el mensajero, de la cual es el apóstol. Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? Buena noticia. Eu es bueno, sano, y angel, no sé cuál será la raíz precisa, pero es enviar, darla a conocer. Así que evangelio es una buena noticia. La buena noticia dice que él había prometido, dice Pablo, escribiendo aquí, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí queda claro, ¿no es cierto?, que Pablo le está diciendo, o sea, ¿de qué se trata la cosa? En las Santas Escrituras, entonces los romanos, los hermanos romanos, entonces dijeron, todas las cosas que dice la Septuaginta, todo lo que dice el Antiguo Testamento tenía que ver con una persona, tenía que ver con la persona de Jesucristo. Esa es la noticia. Esa noticia había sido prometida, que iba a venir por los profetas en las Santas Escrituras. O sea, son cosas concretas. Las Santas Escrituras es todo lo preliminar, todo lo que avisa, todo lo que hace que la historia vaya hacia adelante y se consuma, se concrete en la persona de Jesucristo. Entonces en el 3 dice, ¿acerca de qué? ¿Cuál es esa noticia? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es muy, muy importante, porque el Evangelio es una noticia cuyo centro es Jesucristo, cuyo centro
es Jesucristo. La traducción más correcta que dicen es que Pablo está hablando aquí de la persona de su Hijo, que es no solamente Kyrios, el Señor, el amo, sino que es el Kyrios de nosotros. Esa es la traducción mejor. No solamente que dice él, nuestro Kyrios, sino que parece que es más preciso cuando uno dice, este es el Kyrios de nosotros, a diferencia del Kyrios de los otros, que es el César. Así que esta es la noticia, prometida antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, el Kyrios de nosotros, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo nos habla del origen de Jesucristo, del Jesucristo que está proclamando Pablo, el origen de él que es por su nacimiento de María y cuyo linaje es del linaje de David, tal como había sido profetizado y dicho que del linaje de David iba a venir el Mesías. Así que el versículo 4 estamos, ¿verdad? Que fue declarado entonces Hijo de Dios, era del linaje de David, eso lo tenemos claro. Y que fue declarado en el 4, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vale decir que según la carne, la evidencia del origen, según la carne, es el nacimiento virginal de Jesucristo de María. Esa es la evidencia. Pero la evidencia de su deidad, de Dios hecho hombre, se manifestó en la resurrección. Antes, Dios mismo dijo en un par de ocasiones, ¿no es cierto?, cuando Él se bautiza y también en la transfiguración, este es mi Hijo amado. Dios lo declaró, pero lo declaró a unos pocos que estaban ahí, que escucharon. En la transfiguración habían 3 más. Y en el bautismo de Jesús también seguramente había más gente, pero era no tanta gente que pudo haber escuchado la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. Pero Pablo aquí está diciendo que en realidad lo que subraya, lo que le da fuerza por el poder del Espíritu Santo a la realidad divina de Jesucristo es la resurrección. Es la resurrección. Así que Él es, según su origen, es de la línea de David y por la resurrección reconocible, evidente, hecha sobre, digamos, vista por mucha gente que vio que Él murió y que después Él resucitó. Entonces, ese es declarado Hijo de Dios. Y esto es interesante también, a mí entendí esto, que se los comparto después, ¿no es cierto? Y él se está refiriendo a un salmo, al Salmo 2, que él dice, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y a mí me complicaba, yo no entendía cómo esto, y trataba de defender, porque yo digo, no, Jesucristo no es engendrado, no es engendrado. Pero en realidad aquí se está refiriendo a ese momento de la resurrección, cuando Dios
por el poder suyo, por el poder del Espíritu Santo, resucita a Jesucristo, lo resucita, entonces le dice, yo te he engendrado, yo te he dado nacimiento, porque tú moriste. Yo te he engendrado hoy. Ese es el nacimiento, es el ser engendrado, reavivado, por decir así, por el poder del Espíritu, en la resurrección. Porque si Dios no lo resucita, estaríamos en súper altos problemas. Pero no, Él fue resucitado, Él fue en ese momento, por el poder del Espíritu, resucitado. Bueno, sigamos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Entonces, ese hijo del linaje de David, declarado hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo en el evento de la resurrección, ese es de quien nosotros recibimos, dice Pablo, la gracia, o sea, el don, la capacitación y el ministerio y la misión, el apostolado, para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. O sea, esa misión es comunicar a todas las naciones para que ellos reciban esta fe y sean obedientes a todo lo que significa la fe, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y les da el saludo habitual, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta noticia? Yo les puse en el WhatsApp, nosotros que si podían tener un papelito y un lápiz, y yo me conformo con que pudieran anotar esto porque a mí me demoró muchísimo tiempo. Yo hablaba del Evangelio, claro, y escuchaba a otros hablar del Evangelio. Pero de repente me hacía la pregunta, esto hace algunos años, no tantos, ¿ah? Bueno, pero ¿qué es lo que es el Evangelio al final de cuentas? ¿De qué estoy hablando cuando yo digo el Evangelio? ¿De qué está hablando aquí Pablo cuando él dice, apartado para el Evangelio de Dios? Ya, ok, cuando decimos, bueno, noticia, una buena noticia, bueno, ya es algo. Pero ¿cuál será esa buena noticia? ¿En qué consiste la buena noticia? La buena noticia es esta. Primera, espérate. Colosenses 1, 12 al 14. Dice, bueno, ¿sabe? Yo lo voy a leer de otra versión. Pero si la encuentras, la pones. No sé cuál será esta versión, pero dice, Dios los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dios nos libró del dominio, ahí vamos, Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y ahí mismo en Colosenses 1, 21 y 22.
en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. El Evangelio consta de tres elementos. Tres elementos. Así que cuando nosotros decimos la palabra Evangelio, tenemos que traer estos tres elementos. ¡Pum! Así. Para que podamos entender de lo que estamos hablando. El primer elemento es que teníamos o tenemos, o el ser humano tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Ese problema es el pecado, su condición pecaminosa y que lo lleva a la muerte. Así que cuando yo quiero hablarle del Evangelio, de la buena noticia, a alguien que no es cristiano, yo tengo de alguna manera que decirle, tú estás perdido. Tu destino es la muerte eterna. Tú estás fregado. Ese es el primer elemento del Evangelio. El Evangelio no es empezar a hablarle, no, es que mira las costumbres de hoy en el mundo y lo que pasa, qué sé yo, pero nosotros tenemos otra ética o la iglesia es tan bonita, cantamos harto allá y todo eso. No, no, no. Tú estás frito. Tú estás en pecado. Tu vida es una vida, dice, donde el dominio de la oscuridad es lo que te... Así que el primer elemento del Evangelio es que tenemos o teníamos un gran problema, el pecado y que nos llevaba a la muerte. El segundo elemento es que hay una gran solución. Hay una gran solución. Y esa gran solución se llama Jesucristo, una persona. Su obra a favor nuestro, que nos salva y nos da la regeneración. Un problema, una solución y una estupenda consecuencia. Esa consecuencia es la vida eterna en Él, con Él. Está resumido en este pasaje que leímos. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14 y 21 y 22. Un problema, una solución, una consecuencia. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos que darle, y Pablo lo que está diciendo acá, esa es la buena noticia que yo proclamo, que yo les voy a enseñar en toda esta carta. De eso se trata. De decirles la condición del ser humano, de que ustedes entiendan que en Jesucristo hay redención, porque si no, el justo juicio de Dios va a venir sobre ustedes. Pero hay redención. Y la cuarta parte del libro de la carta a los romanos es cómo se proclama eso a las naciones. También está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que lo vamos a leer y después vamos a terminar ligerito. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, o sea, la buena noticia que yo les he predicado, el cual también recibisteis, el Evangelio, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano en esta buena noticia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Este es el Evangelio. Pablo no lo inventó.
Pablo no hizo, digamos, un resumen de lo que entendió él de las Escrituras, porque por lo demás Pablo, cuando cayó del animal, ¿no es cierto?, él fue llevado a Damasco, y ahí estuvo él como 3 años. Y ahí le quedó claro, él, como él era experto en la Escritura, pero él era ciego. Él leía la Escritura, se sabía los salmos, los profetas, todo, pero no tenía luz. Y en esos 3 años empezó él a darse cuenta, esto es lo que quería decir la Escritura. Esto era, que en este tiempo iba a venir el Mesías. Así que Pablo se le abrió ahí el cielo cuando él empezó a darse cuenta que todo lo que él había estudiado, él estaba esperando otra cosa. Pero lo que la Escritura hablaba era de la venida de Jesucristo, del Mesías, de Israel. Bueno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, él está diciendo ahí, nuestros pecados, tú eres pecador, y Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resumen de lo que es el Evangelio. Un problema, el pecado y la muerte. Una solución, Jesucristo y su obra. Y una consecuencia, la vida eterna con Él. Eso es el Evangelio. Bien, terminemos con el pasaje. Dice, bueno, primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, los que están ahí en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, o sea, en esta buena noticia que tiene que ver con su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí estaba él en Corintios, antes de ir a Jerusalén. Tenía en su corazón la idea de ir, de verdad, quería ir a Roma. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ese era el objetivo de Pablo, que la iglesia en Roma fuera confirmada en su fe. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué? De llevarles el Evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que él quería ir a confirmar la fe, pero también a expandir la noticia, el Evangelio de Jesucristo. 16, 17. Porque no me avergüenzo, dice, no tengo vergüenza del Evangelio, de esta noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, ¿no es cierto?, es poder de Dios. Pablo lo que está diciendo que este es el único medio para resolver el problema de la salvación y de la transformación del ser humano. No me avergüenzo del Evangelio. Nosotros no tenemos que avergonzarnos, porque es una buena noticia. Es una buena noticia. Que Dios nos dé gracia para
dar esa buena noticia. Porque si no es por esta buena noticia que hay que creerla, que los que no son de Cristo tienen que creerla, están perdidos, absolutamente perdidos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este versículo es para meditarlo y pensarlo, el último. El 17 dice, porque en el Evangelio, o sea, en esta noticia, un problema, una solución, una consecuencia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La justicia de Dios, o sea, lo que Dios va a hacer, que siempre es justo, se revela por fe y para fe. Se revela por fe porque el Espíritu Santo provoca en nosotros, en la persona que está por creer, una convicción de pecado, una convicción de estar perdido, una convicción de que con los parámetros del Señor no tiene ninguna posibilidad. Soy un pecador. Me doy cuenta que en mi vida, dice el que está ahí por creer, me doy cuenta que en mi vida todo ha sido contrario a las cosas de Dios. He querido hacer lo bueno, pero me ha resultado mal. Soy un desastre. Esa convicción se empieza a producir en la persona, en lo íntimo, en lo secreto. Él sabe que es así. Es por el Espíritu Santo quien dice la palabra que lo está convenciendo de pecado. Y enseguida viene el hecho de que Dios, en tu gracia y en tu pura misericordia, puedo resolver este problema. En la gracia de Dios. Entonces, ¿y cómo se produce eso? ¿Cómo esas convicciones, ese entendimiento se produce? Por la obra del Espíritu, y nosotros entonces confiamos. Por eso que dice que la justicia de Dios, el método de Dios, el poder de Dios, la gracia, la bondad, todo lo de Dios para resolver este problema tuyo, ser humano, viene por fe. Créelo. Tú estás perdido, pero Dios ha obrado en Jesucristo para tu bien. Créelo. Tómalo. Es así. Por fe. La justicia de Dios se cree, dice, porque en el Evangelio, en esa noticia, la justicia de Dios se revela, se da a conocer, se ilumina el corazón, la mente del ser humano y cree por fe. ¿Y qué pasa? Y es para fe. Es decir, para que se siga produciendo paso a paso, desarrollo tras desarrollo, más fe, más fe, más fe. La fe trae más fe. La confianza trae más confianza. Y de tal manera que ya la confianza, el entendimiento de Jesucristo, el Kyrios, el Señor, nuestro amo, se va metiendo en absolutamente todas las áreas de nuestra vida hasta que nosotros estamos viviendo por fe. Y por eso Pablo dice y termina esta parte de la carta diciendo, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refería? Termino con esto, queridos hermanos. Pablo, en el Nuevo Testamento, esta frase, mas el justo por la fe vivirá, está en 3 partes. Está en Gálatas, está en Hebreos 10. Bueno, no sabemos si Hebreo fue escrito por Pablo o no, pero
Para mí que sí. Yo creo que sí, pero los que saben dicen que no se sabe. Pero bueno, este pasaje, más el justo por la fe vivirá, está en estos tres pasajes, Gálatas, Hebreos y en Romanos 1:17. Esta frase está en el libro de Habacuc 2:4. El libro de Habacuc 2:4. Se los resumo y con esto terminamos. Habacuc no se sabe mucho de este profeta. Son 3 capítulos. Si quieren leerlo en la casa, es muy, muy importante. Habacuc ve que hay un problema con su pueblo, con los judíos. Hay una amenaza de los caldeos. Hay una amenaza de un pueblo enemigo de Israel que los está queriendo aplastar. Y están pasando cosas. Entonces Habacuc dice y clama al Señor diciéndole, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que mi pueblo está sufriendo todas estas calamidades y estas agresiones? ¿Qué pasa? ¿No eres tú el Señor? Empieza él a clamar, a reclamarle al Señor por esta condición. Y Dios le dice, yo soy el Señor. Yo puedo hacer esto. Yo puedo usar incluso a tus enemigos para bendecirte a ti. Y por eso dice, el justo, dice Habacuc, el justo por la fe, por la confianza, a pesar de todo lo que está ocurriendo, el justo por la fe vive, en la confianza. No ve, pero sabe que Dios es su papá. Sabe que Dios es su Señor. Sabe que Dios es todopoderoso. Y que Él, si por un tiempo puede tolerar, o si por un tiempo puede permitir que aún nuestros enemigos tengan algo contra nosotros, Él es el Señor. Y el justo, el que ama a Dios, vive en esa convicción, vive todos los días en esa convicción. Y por eso que al terminar en el capítulo 3 de Habacuc viene esos versos tan famosos que nosotros dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Concluye ahí Habacuc. Y por eso que él decía, el justo por la fe vivirá. Y Pablo aquí está concluyendo, antes de empezar ya con lo medular de su enseñanza, dice, porque en el Evangelio, en esta buena noticia, la justicia de Dios, lo que Dios quiere hacer con el ser humano, se revela por fe y para andar en la fe. Como está escrito, el justo anda por esto, vive en la fe, por la fe vive. Así que nosotros, hermanos y hermanas, nosotros vivimos en la fe, nosotros creemos esta buena noticia y hemos visto la evidencia de esta buena noticia en nuestras propias vidas. Si no fuera por la ejecución, por lo concreto de esta buena noticia en nuestras vidas, nosotros hubiéramos seguido siendo un desastre. Tristeza tras tristeza, pena tras pena, fracaso tras fracaso, vacío tras vacío. Pero el amor de Dios nos ha bendecido con la obra de Jesucristo manifestada por el Espíritu Santo.
Y por eso este versículo tan precioso en Romanos 5:5, que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo quien nos cuenta todas estas cosas. Es el Espíritu Santo que nos dice que es verdad. Y nosotros decimos amén. Caminamos en esta confianza, en esta fe. Amén. Así que después van a comenzar ya las lecciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la proclamación de este Evangelio. Los primeros capítulos, la degradación del ser humano, su condición pecaminosa. El segundo aspecto es el juicio de Dios sobre esa condición del ser humano. El juicio en el cual uno dice, tienes toda la razón, Señor, para condenar. El tercer aspecto, que son los capítulos del 5, 6, 7, 8, más o menos, son la redención, el acto de redención del Señor en la persona de Jesucristo, para salvarnos, perdonarnos nuestros pecados y regenerarnos por la obra del Espíritu Santo. Y los otros capítulos son como esta buena noticia, esta base doctrinal de todo lo que nosotros creemos y somos, se expande hacia todo el mundo. Que el Señor los bendiga mucho.